Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la cultura romana. Vamos a enfatizar en la segunda etapa de este desarrollo histórico romano, que viene a ser la República, que abarca desde el año 509 a.C., año en que se da la expulsión del último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, y termina en el año 27 a.C. con la ascensión de Augusto al poder como emperador. Conozcamos algunas instituciones que van a estar vigentes durante la República Romana. La más importante es el Senado. Es como si fuera un poder legislativo. ¿Sabes qué es el poder legislativo? Se refiere al Congreso. Es como si fuera un Congreso. La palabra Senado viene de senil, y es que en su mayoría está conformado por personas ancianas, porque se tiene la creencia de que las personas ancianas son las más sabias, las más inteligentes y las que pueden manejar mejor esta sociedad. Entonces, ¿qué funciones cumplía el Senado en Roma? Por ejemplo, asesoraba a las diferentes magistraturas que ahora las vamos a conocer, a los cónsules, a los pretores, a los censores. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Asimismo, en situaciones de emergencia, el Senado designaba a un dictador, a una sola persona que va a asumir el poder en Roma con derechos casi totales. Al mismo tiempo, este Senado romano establecía las leyes para el control y el manejo interno, toda la política interna, y a su vez manejaba la administración en el aspecto internacional. Por ejemplo, se encargaba de declarar guerras, de establecer alianzas, de firmar la paz, los armisticios, algún tipo de tratado con otra civilización de la época que se encontraba a sus alrededores. Este era el Senado, la institución más importante durante la República Romana. También se crearon asambleas, llamados comicios. Estas asambleas estaban clasificadas, por ejemplo, en una asamblea curial, cuya función principal era la elección de altos mandos y altas autoridades, y solamente estaba conformado por patricios, al igual que el Senado. Por otro lado, la asamblea centurial, que estaba conformado por patricios en un principio, y luego se le suma la participación de los plebeyos, y su función es el orden de los asuntos políticos y militares, administrar esos asuntos. Ya nosotros sabemos pues cómo está dividida la sociedad romana, ¿no? Entre ciudadanos y no ciudadanos. Dentro de los que son considerados ciudadanos tenemos a los patricios y a los plebeyos. La asamblea tribal, que está conformada también por patricios y plebeyos, se encarga de la administración y asuntos electorales. Y por último, el consejo de plebeyos, que se encargaban de elegir a los tribunos de la plebe. Estos tribunos de la plebe eran los representantes de todos los plebeyos ante el Senado. Conozcamos qué magistraturas se han creado en Roma para poder administrar mejor esta civilización. Así tenemos los cónsules. El cónsul era como el poder ejecutivo. ¿Sabes a qué se refiere el poder ejecutivo? Hoy en día el poder ejecutivo es el presidente, pero en esta época habían dos cónsules, dos personas que dirigían el ejército y tomaban la mayor cantidad de decisiones, siempre y cuando estas decisiones sean amparadas y revalidadas por el Senado. Recuerda que el Senado fue la institución más importante de la República Romana. Como ya te había anticipado, en épocas de peligro o de guerra se nombraba solamente a un dictador, y este dictador solamente gobernaba por un máximo de 6 meses y tenía poderes ilimitados.
Otra de las magistraturas son los pretores. Los pretores se encargaban de administrar justicia. Era como un tipo de poder judicial. Claro, todavía es bastante incipiente, bastante antiguo. No como los sistemas judiciales, ejecutivos y legislativos que conocemos hoy en día. Tenemos también a los ediles. Los ediles se encargaban de la administración municipal, es decir, administraban el abastecimiento de la ciudad. Y hasta el día de hoy ese nombre se ha mantenido. El alcalde de nuestro distrito también se le conoce como el edil, ¿no? Los diferentes alcaldes de los distritos son los ediles. Los cuestores se encargan de las finanzas y del tesoro público, es decir, cuidan, preservan y organizan, administran los recursos económicos del Estado. Ellos son los cuestores. Otra de las magistraturas son los censores. Estos censores vigilan las costumbres y elaboran los censos de la población. Supervisan el buen comportamiento de la moral, así como la censura de funcionarios públicos. Es decir, si algún funcionario público como el cuestor, el edil o el pretor está realizando mal su función, estos censores pueden sancionarlos, pueden censurarlos y sacarlos del cargo. A su vez, los censores llevaban el conteo de la población, lo cual es importante para poder realizar las diferentes obras públicas que beneficien a la mayor cantidad de personas. Y por último, tal vez no lo menciona aquí, pero tenemos al tribuno de la plebe, que eran los representantes de todos los plebeyos ante el Senado. A pesar de eso, aún existían muchas diferencias entre los patricios y los plebeyos, tanto en el aspecto social, como lo vimos la semana pasada, como en el aspecto político que lo estamos observando ahora. Debido a estas diferencias es que surgen los conflictos sociales. Acá tenemos, por ejemplo, un diagrama que nos puede ilustrar a qué se debió y qué cosas surgieron en base a estos conflictos sociales. Por un lado tenemos a los patricios. Estos patricios pueden ser magistrados, es decir, pueden ser participantes de las diferentes magistraturas. Pueden ser cónsules, pueden ser pretores, pueden ser censores, cuestores o ediles. Y por otro lado tenemos a los plebeyos, que no podían participar de estas magistraturas, no podían ser elegidos como magistrados. Aquí se encuentra la causa principal de estos conflictos sociales, la diferencia en el acceso a cargos públicos. Por un lado, los patricios sí podían ser magistrados, y por otro, los plebeyos no podían ser considerados o elegidos como magistrados. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que los plebeyos querían tener los mismos derechos políticos, jurídicos, que los patricios. Esto va a traer diferentes problemas. Por ejemplo, hacia el siglo V se crean los tribunos de la plebe. Como ya sabemos nosotros, son los representantes de todos los plebeyos para defender los intereses comunes de la mayor cantidad de población ante el Senado. ¿No ves que en el Senado solamente hay patricios? Y si los patricios del Senado ponen una ley o implantan alguna norma, los plebeyos van a tener que aceptar. En cambio, ante los reclamos, se crea este tribuno de la plebe para que protesten ante cualquier abuso de los patricios en el Senado y en las diferentes magistraturas. En el siglo IV, los plebeyos adquieren el derecho a ser magistrados, recién. ¿Y esto por qué? Por una rebelión muy famosa conocida como la rebelión en el Monte Sacro. ¿Qué ocurrió aquí? Los plebeyos se organizaron y se rebelaron. Según la documentación, no fue una rebelión violenta. Lo que buscaban los plebeyos es separarse de los patricios y formar una nueva civilización. Si ocurría eso, los patricios hubieran perdido gente importante, gente que trabaja, porque los trabajadores son los plebeyos. Incluso de repente hubieran perdido a sus clientes. Por lo tanto, los plebeyos les exigen a los patricios la igualdad jurídica para poder acceder a las magistraturas.
y los patricios astutamente aceptan. Es por eso que en el siglo IV se consigue recién el acceso a las magistraturas. Veamos qué otros logros sociales consiguieron los plebeyos con los constantes reclamos. Aquí tenemos las conquistas jurídicas conseguidas por los plebeyos. Comenzamos con la ley de las 12 tablas, que es la más antigua. Esta ley establece la igualdad jurídica entre los plebeyos y los patricios. Pero como en la realidad no funcionaba o no se aplicaba, van a surgir nuevas leyes que especifican diferentes puntos. Por ejemplo, la ley Horacia Valeria, con lo cual se puede apelar ante las decisiones de los magistrados. Antiguamente, si el magistrado daba una norma, una reglamentación, el plebeyo tenía que aceptar. A partir de la ley Horacia Valeria, esa norma que ha sido dispuesta por el magistrado puede ser sujeto de apelación, se puede reclamar. Mediante la ley Canuleia se establece la posibilidad de matrimonios entre patricios y plebeyos. A través de la ley Licinia, el plebeyo también podía tener acceso al consulado, es decir, podía ser nombrado cónsul. Con la ley Ogulnia, el plebeyo tenía acceso a ser candidato y nombrado como sumo pontífice, máxima autoridad religiosa. Y por último, con la ley Hortensia, todos los plebiscitos, es decir, las normas establecidas por los tribunos de la plebe, tenía carácter de ley. Ya no había necesidad de que el Senado ponga una ley a favor de los plebeyos. Bastaba con que los tribunos de la plebe estén de acuerdo en una ley, se debatía en el Senado y se aprobaba. Muy bien, vamos con nuestra autoevaluación. A ver, la primera pregunta es: magistratura romana encargada de revisar la lista de ciudadanos y decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República. Mira, la lista de ciudadanos, eso se conoce en la actualidad como censo. Por lo tanto, ellos son los censores. Acuérdate que los pretores administran justicia, los cuestores se encargan de las finanzas y el tesoro público, y los ediles se encargan del orden de la ciudad. La pregunta número 2 nos dice: los plebeyos se dieron cuenta que sin leyes escritas sus derechos jamás serían respetados. Por ello, hacia el año 451 a.C., impulsaron la promulgación de una ley que planteaba igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. No te asustes, hay mucho texto, pero la pregunta final se encuentra aquí. Ley que plantea la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Esa es la ley de las 12 tablas. Porque con la ley Canuleia se establece el matrimonio entre patricios y plebeyos, y mediante la ley Licinia, un plebeyo tiene acceso al consulado. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.